se iniciaron los trabajos de la carretera que viene de San Antonio de Huehuetenango hasta la cabecera del departamento, Santa Cruz del Quiché. Y también se van a iniciar los trabajos que conducen desde Santa Cruz del Quiché hasta Zacapulas. Yo creo que son trabajos importantes que se están haciendo. No, una parte es mantenimiento, otra parte es construcción de la carretera, y es parte de lo que ha estado haciendo el ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. Esta es una carretera que tiene varios trabajos que es importante mencionar. Primero, es la carretera que va de Santa Cruz de Quiché hacia Ilotenango. Los trabajos se han iniciado en Ilotenango. Es una decisión que tomaron de manera conjunta los alcaldes y las autoridades locales. El segundo tramo carretero va de Santa Cruz del Quiché a Zacapulas. Es una carretera que históricamente tiene problemas. Una parte se va a reparar y la otra se va a, más que reparar, se va a reconstruir, y la otra se va a construir donde hace falta y donde es necesario. Y adicionalmente a eso hay unos hundimientos y derrumbes en la ruta que va hacia Totonicapán, que vamos a reparar ya para habilitar toda la ruta y de esa forma tener una carretera expedita. Todo eso tiene un costo cercano a los 175 millones de quetzales. La empresa que lo va a ejecutar, después de un proceso de licitación abierto que se dio en el Fondo Social y que tomó cerca de 60 días, es la empresa Coindra, una empresa con experiencia y que de hecho ya ha trabajado aquí en el sector y que conoce el sector. Así que contentos, creo que esta carretera va a ser de muchísimo beneficio para el departamento, y más contento aún porque estamos ya terminando los trabajos del 147, que realmente ha sido complejo poderlo solucionar, pero hoy entiendo que ya empezaron a poner el asfalto, y eso nos da a nosotros mucha alegría. Señor ministro, se habló también de la construcción de la carretera Quiché-Patzité anteriormente. ¿Qué nos dice? Sí, está contemplado dentro del mismo paquete llegar a Patzité también, y adicionalmente estamos ahorita en proceso de licitar una carretera en el área de Chajul, que es una ampliación de brecha y una terracería que va a ser de muchísimo beneficio también. En nombre de la Asociación de San Antonio y Ilotenango, quiero agradecer en esta oportunidad el hecho de haber instalado la primera piedra de esa gran obra, y agradecerle en esta oportunidad también que nos haya atendido en su despacho. En la asociación reciba usted este reconocimiento.